salga adelante. Entonces, toda esta situación internacional, pues obviamente puede llegar a tener algún impacto en México, pero hasta ahora tenemos un trato preferencial. Y por más que digan lo que digan nuestros adversarios, que no lo quieran reconocer, tiene que ver con la relación de respeto que hemos construido con el presidente Trump, de respeto mutuo, como debe de ser y como lo establece la Constitución. De vehículos de acero y de aluminio, ¿cuánto representan a la economía de México? Un tercio más o menos, sí. Bueno, sobre el tema, a ver aquí, que no has preguntado. Buenos días, Presidenta. Juan Pablo Guerrero, del Canal del Congreso. Preguntarle si ante estas críticas que el presidente Donald Trump emitió duras hacia el tratado al TEMEC, al Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. No, pero lo emitió hacia el TLC. Recuerden que hubo un tratado comercial de México que se firmó en diciembre del 94, ¿no? 93. O sea, lo firmó Salinas en el 94 y entró en vigor el 1 de enero. No lo firmó Salinas, pero entró en vigor ya con Zedillo. El 1 de enero del 94. Perdón, se estuvo negociando previamente y entró en vigor, claro, incluso fue levantamiento zapatista el mismo día, el 1 de enero de 1994, con Salinas de Gortari. Después ese tratado concluyó y con el presidente Peña inició un proceso de negociación para el nuevo tratado, que se cerró con el presidente López Obrador. Muy importante lo que se hizo. Entonces estaba Marcelo como canciller, estaba Jesús Seade como parte de la negociación del TEMEC, que es un tratado distinto, mucho más justo, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es un tratado más justo que tiene su revisión el próximo año, en el 2026. Entonces, cuando habla ayer el presidente Trump, lo que critica es el TLC, porque recuerden que a él le toca firmar el TEMEC en su primer mandato. Entonces, las críticas fueron al primer tratado por parte de él. Justamente preguntarle sobre esta revisión que está programada en 2026. ¿Existiría el riesgo de que se pudiera adelantar? Y en este caso, ¿cómo defendería México la persistencia de este convenio comercial, pues que ha sido benéfico para las tres naciones? Bueno, es lo que convence. ¿No quieres comentar, Marcelo, esto que dijiste de que sigue el tratado? Eso es una... Con su permiso, Presidenta. Bueno, yo te diría que lo que estamos viendo es, como decía yo, una nueva estructura comercial global. En esa nueva estructura comercial global, México tiene las mejores condiciones. Hoy es más barato producir en México y exportar a Estados Unidos que lo que era ayer. Porque ustedes lo ven en su conjunto, 185 países, entre ellos muchos que compiten con nosotros, ahora tienen condiciones más difíciles. Eso es donde vamos, les resumen. Eso tiene que ver con los empleos, con todo lo que se preguntó. Ahora, otra cosa muy importante es que el tratado, la pregunta era, ¿va a sobrevivir el tratado a este nuevo orden comercial? Esa era la preocupación de la presidenta Sheinbaum desde el principio. Pues sí sobrevivió, porque el criterio ayer fue el tratado, los productos que están dentro del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, salvedad hecha de la explicación que ya dio la presidenta respecto a automotriz, están exentos, tienen 0%. Todos los sectores que aquí comentamos, agropecuario, maquinaria, electrónica, calzado, vestido, quedan con 0. Entonces, el tratado sobrevivió al mes de marzo, que es una nueva arquitectura comercial. Bueno, ya logramos ese objetivo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue, como bien lo señala la presidenta, es pues iniciar la revisión prevista para el tratado. Tú me dices, oye, ¿se adelantó? Bueno, sí se adelantó mucho porque sobrevivió.
Entonces ahora ya podemos hablar de revisarlo, porque si no me estarías preguntando, ¿y ahora qué van a hacer ya que no hay tratado? ¿No? Ahí está el tratado, lo vamos a revisar y trataremos de lograr las mejores condiciones posibles para nuestro país. ¿Qué porcentaje de exportación de Estados Unidos? Bueno, vamos a tener el punto base cuando se inicia toda esta discusión es que bajo Nación Más Favorecida más o menos estaba en la mitad y Tratado de Libre Comercio estaba en la mitad. Hoy en día debemos estar más o menos cerca del 85%, quizá un poco más. Pero eso lo voy a poder confirmar en detalle y con precisión en unas semanas más para poderte dar un dato exacto, pero más o menos es la proporción que tenemos tanto nosotros como aduanas como USTR en Estados Unidos. Sí. Y el otro, en general el otro 20 puede entrar. Tienen que hacer algunos cambios, incluso tienen que producir más en México, algunas cosas, pero todo puede entrar dentro del TEMEC, que esa es pues una gran ventaja. Podrían aprovechar la punta de lanza que es el sistema, en nuestro sistema económico nuevo, México a nivel global. ¿Otras economías del mundo podrían aprovechar esto con México? Sí, si tienen inversiones en México que entran dentro del TEMEC. Por ejemplo, una automotriz alemana puede aprovechar esta condición, porque si exporta desde Alemania o desde otro lugar del mundo, pues ni siquiera habría un pequeño descuento. Sí, ahora queremos todavía mejorar, porque evidentemente queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y para el acero y el aluminio. En particular en acero y aluminio, lo sabe ya el secretario de Comercio Lutnick de Estados Unidos. Nosotros importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos. Entonces no tiene mucho caso ponerle aranceles a la industria del acero y el aluminio. Entonces continúa el diálogo, las pláticas, esperando pues tener una mejor condición para estas dos industrias que son, digamos, que tienen una parte de excepción en lo que se logró el día de ayer. Sí. Y que la economía está fuerte, como lo hemos dicho. Sí, muchos indicadores. Hay una situación internacional que evidentemente, pues México no es exenta de toda esta situación internacional, de este nuevo orden comercial que ha fijado el presidente de los Estados Unidos. Pero estamos en condiciones preferenciales. ¿Sí? ¿Hay alguna exclusión para posibles inversiones chinas en México de automóviles? Hasta ahora no hemos acordado ninguna inversión por parte de China en México en automotriz. Primero, antes de estar pensando más, pues tenemos que revisar el acuerdo y lograr un mejor acuerdo con los Estados Unidos. Pero hay buena relación con el gobierno de China, porque también hay que decirlo. Presidenta, por último preguntarle si en esta coyuntura con los Estados Unidos y con lo que representa pues, acelerar el Plan México, ¿estarían desde el gobierno federal contemplando presentar más reformas para apuntalar, por ejemplo, las metas de crecimiento del mercado interno? Por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Adquisiciones. Ahí se establece un porcentaje de contenido nacional, que es parte de nuestro plan, del Plan México. Y otras que vamos a mencionar el día de hoy a las 12. Sí. Ahora te damos la palabra. Gracias, Presidenta. Buenos días, secretario. Buenos días a los compañeros. Soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Presidenta, tengo 3 temas, 2 relacionados a la economía. De lo que vivimos, bueno, pareciera que esto de los aranceles
pues ha puesto nerviosos a la derecha y por supuesto a sus pregoneros que no reconocen la capacidad de su liderazgo en, por supuesto, sacar adelante al país con el tema de los aranceles. En ese sentido, pues hay que recordarles que pues no es la primera vez que Estados Unidos impone aranceles. En 1790, Alexander Hamilton pone el tema de los aranceles. En 1929, los senadores que llevaban, los congresistas, perdón, que llevaban los apellidos Bob Hamlin, también ponen los aranceles durante la gran recesión del 29. En ese sentido, Presidenta, creo yo, no soy economista, pero con los aranceles que se les imponen a los restos de los países con 20, 30, 10%, es una gran oportunidad para los empresarios mexicanos, que por ejemplo uno de la industria juguetera, que a lo mejor se le pone un 2 o un 3%, podrá tener la oportunidad de exportar y aún así pues competir sobre el mercado chino que ha invadido ese producto. Presidenta, ¿cuál es el mensaje que le da pues a estos traidores? Porque si pareciera que no vivieran en México, cuando aquí hacen negocios, cuando aquí mandan sus hijos a la escuela y por supuesto también tienen grandes canonjías en este país. Ayer, no voy a decir nombres, ¿no? Pero había algunos muy enojados. Sumamente enojados. Porque lo que ellos quieren es que le vaya mal a México. O sea, apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación. Son unos mendigos perros, esos ¿sí? son lo que son, apuestan a Presidenta, eso? con todo respeto. A desinformar. No solo eso. Queriendo que a México, o sea, ellos hubieran querido que para México hubiera habido más aranceles. Pero se les cayó, no apareció ni en la lista, ni México ni Canadá. ¿Por qué no le pusieron aranceles a México? Porque querían demostrar que nosotros pues no tenemos la conducción del país. O que Los mariachis callaron cuando lo miraron, ya no había nada. En ese sentido, pues no les interesa México. Les Que interesa se larguen a chingar a su madre. madre a otro lado. Y eso pues no, primero no va a ocurrir, porque el pueblo de México es muy consciente. Pero segundo, más allá de lo que ellos digan, nosotros estamos trabajando todos los días por el bien del pueblo de México. No como ellos cuando estaban en el gobierno, no trabajaban los mendigos. Varias veces aquí lo hemos dicho. Y el gobierno de Morena trabaja los 7 días de la semana, nomás para que vean. Es muy grande, porque así se ha construido a lo largo, por lo menos de los últimos 30 años, por lo menos, porque antes también había, aunque de una manera distinta. Entonces, para nosotros mantener el tratado, pues era algo muy importante, porque es mantener el empleo, Las familias, todas las familias que dependen de ese tratado para sobrevivir y mantenerse. Porque esos cabrones son unos inconscientes hacia el pueblo. Nunca van a cambiar. A nosotros nos interesa que el pueblo de México cada vez viva mejor. Exacto. Con el primer tratado, lo único que México ofrecía a Estados Unidos era la mano de obra barata. Exacto. Y con ello hicieron que el salario mínimo no creciera. Nosotros lo que decimos es, los mexicanas y los mexicanos somos creativos, trabajadores, hay recursos naturales, hay ingenio, hay... muchos genios, muchos superdotados en México. México no hay dos. México es único. Eso. Entonces no solamente es porque aquí lamentablemente los salarios son más bajos con respecto a Estados Unidos, porque por supuesto que quisiéramos y lo vamos a hacer cada vez mejores salarios para las y los trabajadores mexicanos. Esto está bueno, una relación Presidenta. Comercial en donde sale ganando Canadá, Estados Unidos y México, o Estados Unidos y México en el caso de nuestros países. Entonces, por supuesto que nosotros planteamos siempre mantener el tratado. Y hasta ahora, en una situación que no parecía que iba a ser así, se reconoce al TEMEC, que es muy importante.
muy importante. Es que también tenía que respetar la firma. Él mismo fue el que firmó el tratado con Obrador, así que tenía que respetar lo que ya se había firmado, no que echarse para atrás. Eso fue lo que lo... Y las pláticas que tuvieron con los dos gobiernos. En varias ocasiones se vio la posibilidad o hay la puerta abierta para la contratación de personal de que pudiera ir a trabajar a los Estados Unidos como en anteriores ocasiones, ya que pues actualmente esa nación pues carece de mano de obra y bueno, ya está ahí un congresista está poniendo a trabajar a unos niños porque no hay mano de obra. Ayer lo mencionó el presidente Trump en su discurso. Claro, ahí. Habló de la migración legal, de los permisos de trabajo. ¿Y cómo va a trabajar su gobierno, presidenta? Porque pues ya es otro tema que también tenemos. Recuerden que hay varias mesas de trabajo con el gobierno de Estados Unidos hasta ahora. Migración, seguridad y comercio. Entonces en las tres estamos trabajando. Presidenta, ayer con el tema del transísmico, el sábado pasado... No sé si quieres comentar algo sobre este tema. No es una materia en la negociación todavía en la que estamos. Quizá en un futuro lo llegue a ser. Y pues hoy siguen vigentes muchas formas de visas y de trabajo en Estados Unidos, pero no ha sido una materia todavía. Probablemente lo sea en un futuro. Ok, gracias, secretario. Presidenta, y con un segundo tema, el sábado pasado ingresaron por el canal el transísmico de Pacífico al Golfo, pues cerca de 600 automóviles, que no voy a decir la marca para no promocionarlo. ¿Qué significa para su gobierno y si va a impulsar más ese proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que otra vez la derecha y los medios dicen que no sirve, que es pues, que se tiró dinero a la basura y demás? ¿Cuál va a ser ese proyecto de promoción? Porque como decimos en mi rancho, gallina que pone un huevo y no lo cacaraquea es como si no lo haya puesto. Entonces no sé si habrá una campaña para promocionar, si hay alguna conversación con los países que quieren pues pasar por el transísmico, ahora que bueno, hay una disputa del gobierno norteamericano con el de Panamá por a ver quién es el dueño del canal de Panamá. Pero bueno, nosotros no, o sea, es adicional al canal de Panamá. Claro. Porque nosotros queremos que el canal de Panamá se quede con Panamá y en eso somos solidarios. El canal de Panamá está saturado. Sí. Entonces, el istmo de Tehuantepec pues es la mejor vía para ir del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Y aún con todo y esta nueva situación arancelaria, va a seguir habiendo comercio mundial. De Asia a Europa, de Asia a Estados Unidos, viceversa. Entonces el transísmico pues tiene muchísimo potencial. Y además, como ayer se mencionó, están los polos de bienestar, que es algo que también vamos a hablar en el programa que vamos a presentar, o el plan que estamos presentando hoy a las 12, que son estos polos de bienestar con la idea de inversiones centradas en ciertas regiones de nuestro país, para el desarrollo de parques industriales y otros esquemas de inversión. Entonces sí tiene mucho potencial. ¿Qué le falta? Todavía el puerto de Salina Cruz, aunque ya está recibiendo particularmente vehículos y otros productos, todavía le falta desarrollarlo más. Ahí desde el presidente López Obrador se hizo una licitación y hay empresas privadas que van a instalar grúas, que ya están llegando, por cierto. Entonces, todavía falta un desarrollo público y privado de este puerto. Y eso le va a dar pues el potencial mayor. Y en su momento vamos a buscar que ese tren tenga más velocidad. Y por último, Presidenta, el día de antier en el Senado de la República se pusieron el nombre del presidente
Vicente Guerrero en los muros del Senado, usted está en la reivindicación de los grupos indígenas. Bueno, como recordemos, Vicente Guerrero pues, fue el primer presidente afromexicano y que además también pues, le dio cabida a los esclavos de color y que se asentaran en Coahuila. No, y además él abolió la esclavitud. Aunque Hidalgo es el primero que habla de la abolición de la esclavitud, Miguel Hidalgo y Costilla, después del grito de independencia, que es lo interesante en México, que no solo es la independencia, sino también la justicia que han marcado todas las transformaciones. Quien realmente ya lo pone por escrito es Vicente Guerrero, la abolición de la esclavitud en México. Y es pues el presidente que tiene un periodo más largo ya, finalmente después de la independencia. Muy importante el periodo de Vicente Guerrero y lo que significó. Y en efecto, reconocido ya su ascendencia afromexicana. Presidenta, y en ese sentido yo quisiera exhortarle que así como se conoce o se reconoce la labor de Juárez, pudiera reconocerse la labor de Vicente Guerrero en los libros de texto de la SED, ahora que haga pues, la nueva impresión, porque es justo reivindicar el gran papel de Vicente Guerrero de abolir la esclavitud, como usted también lo dice, pero también de pelear por una patria de la que hoy gozamos. Sí, y es el de la heroica frase, la patria es primero. Gracias, Presidenta. A ver acá. Perdóname porque había prometido que aquí primero. Muchas gracias, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Pues mucho se habla del tema de aranceles y los mexicanos y las mexicanas estaban a la expectativa de toda esta noticia, pero con todo respeto, habemos personas, como dicen en mi pueblo, de a pie, que no comprenden tanto los tecnicismos que aquí se hablan. Sí. Y felicito a todos mis compañeros y sobre todo a ustedes que han hecho una excelente labor. Sin embargo, me di la tarea de estar en varias comunidades y haciendo preguntas que sí sabían qué era esto de los aranceles. Entonces, derivado de las respuestas, que me las voy a omitir porque por ende son personas que dicen cosas que no saben, ¿verdad? Entonces, sugiero, solicito, pido de favor que a lo mejor en lo local se pudiera hacer como alguna manera de información para bajar a las comunidades y expresar, porque son buenas noticias para todo el país, son muy buenas noticias, pero sobre todo de que México está muy bien representado. Muy bien representado, mis felicitaciones para el secretario que está aquí presente, de verdad. Nos tenían con la zozobra, como dice, desde que nos dijeron que iban a hacer esto de los aranceles. ¿Por qué? Porque no tan solo los que están en Estados Unidos van a sufrir esto, sí vamos a tener un acto reflejo de esto en nuestras economías en México, pero también me tocó aquí en la Ciudad de México, en unas colonias fifís, quizás hasta entrar en un poquito de discusión porque no es justo que vayan ellos llevando la información de estos, como usted les llama, comentó Cata, porque llevan una información y sí me atreví, de verdad, no suelo ser así de discusiones, pero le dije, no se vale que el pueblo de México sea engañado. Tienen que decirle la realidad y mucha gente ahorita solamente se lleva con lo que se dice en el TikTok o en las redes sociales. Creo que habemos gentes más que estamos a favor de México, como no los que mencionaban hace un momento, que se alegraban el día de ayer de que seguramente íbamos a tener los aranceles al igual que todos los demás países, y que bueno, como bien decía mi compañero, que aquí comen, ¿no? Que aquí beben. Entonces yo sí le pediría, si tiene dentro de ese mismo Plan México, poder hacer como una campaña de llevarle a todos los mexicanos, ahora sí que como dicen en mi pueblo, con manzanas, qué es lo que hemos ganado, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo la seguridad que con estas negociaciones que ustedes llevan a cabo, que seguramente son de nivel, porque si no los resultados no se estuvieran viendo ahorita, y abogo para que este tema siga adelante. No sé si usted pudiera adelantarnos algo al respecto. Sí, qué bueno que lo preguntas, porque ¿qué es un arancel? Es un impuesto. A ver, hay mercancías vamos a poner el caso de México, hay mercancías que se producen en México, como un auto, como un
electrodoméstico, como aguacate, o sea, desde producción agrícola hasta producción manufacturera, o sea, ya más elaborada, industrial. Esa producción, una parte se consume en México, pero hay una parte muy importante de esa producción que es para el mercado de los Estados Unidos, principalmente. ¿Por qué se dio así? Pues por los tratados comerciales que ha habido. Entonces, el aguacate en México, pues se produce una parte para el mercado nacional y otra parte muy importante para exportarlo a Estados Unidos, para enviarlo a Estados Unidos. Ese aguacate ahorita no paga ningún impuesto por cruzar la frontera y venderse en las tiendas comerciales de Estados Unidos. No paga ningún impuesto por venderse en Estados Unidos. Cero. ¿Qué son los aranceles? Quiere decir ese impuesto. Estados Unidos ahora va a cobrar impuestos a todo el mundo por recibir mercancía de otros lados, por importar. Si hubieran puesto arancel al aguacate, entonces en Estados Unidos tendrían que haber pasado la frontera, se produce aquí, pero les cobran un impuesto para venderlo en Estados Unidos. Si el impuesto, por ejemplo, de ahora de productos de Vietnam, por ejemplo, que tuvo un porcentaje muy alto, por ejemplo, la tienda Nike, la marca Nike, tiene, no sé, creo que 10 plantas en Vietnam. Entonces, todo eso que se producía en Vietnam se enviaba a los Estados Unidos sin ningún impuesto por cruzar la frontera. Ahora ya va a tener un impuesto del 40%. ¿Qué quiere lograr? Eso es lo que él dice, el presidente Trump, con eso, que en vez de que se fabriquen en Vietnam, se fabriquen en Estados Unidos. Eso es lo que él está planteando. No necesariamente siempre es así, ¿verdad? Por distintas condiciones. Entonces, si a México le hubieran puesto aranceles en todo, pues hubiera sido más caro en Estados Unidos. Claro que el aguacate pues no se puede producir en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubiera sido más cara su venta en Estados Unidos y eso probablemente hubiera disminuido la cantidad de aguacate que se vende allá. Pero tienes razón, vamos a poner a los economistas a hablar con toda claridad para que se entienda lo importante que es que muchos productos mexicanos sigan sin aranceles. Sí, claro que sí. Gracias, Presidenta. Pues derivado también de esto, me lleva a preguntarle, muchos estábamos efectivamente con esta zozobra, como le dije, pero ahorita seguramente nos lo va a decir al rato en lo de los avances del Plan México, pero para que estemos más en la misma tesitura, ¿qué programas tenemos que hacer o tienen contemplado para motivar al mexicano, a los mexicanos, para que realmente vayamos consumiendo lo que aquí se consume? Porque hoy lo estábamos sufriendo, pero esto nos lleva a tomar decisiones drásticas y es, hoy ustedes como gobierno están haciendo lo propio. El Plan México es extraordinario y seguramente con estas mejoras que hoy nos va a presentar aún más. Pero ¿cómo motivar al mexicano y a las mexicanas para que sigamos haciendo empresa, pero sobre todo para que consumamos lo hecho en México? Sí, primero, pues ya se lanzó la marca Hecho en México, o se relanzó porque existía hace años en nuestro país. Entonces, pues vamos a hacer ya inició la Secretaría de Economía, pero vamos a continuar con lo Hecho en México. Nosotros queremos fortalecer nuestro mercado interno, que ya está muy fortalecido. ¿Qué quiere decir el mercado interno? Que se compre más en México y que se produzca más en México. ¿Cómo ayudan los programas de bienestar, por ejemplo, a eso? Pues si hoy todos los adultos mayores de nuestro país reciben 6,200 pesos bimestrales, que antes, quién sabe a qué se iban,
Esos 6,200 Los pesos chingaban. trimestrales, pues en general no Eso se ya lo ahorran todos, sabemos. ¿verdad? Bueno, Sino unos que cuantos, no todos. se usan para comprar cosas. Todavía por ahí Entonces, al un comprar, prietito en el arroz que Pues todavía hay más piensa que mercado dentro de nuestro son país. muy buenos esos Y gobiernos esa del compra pasado. pues hace que se produzca más y ayuda a la economía. ¿En qué ayuda que el salario mínimo sea mayor? Pues que